Recibo en el set de la entrevista a mi distinguido amigo, un sindicalista serio, honesto y que yo meto esas dos manos en un anafe con carbón, porque es serio, ese es serio. Divino Castillo, coordinador regional de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, Fenatrano. Placer tenerte en este año nuevo. No, y para mí es mucho más, porque comenzando el año, estar contigo es especial. Gracias, Aunque gracias. siempre estamos juntos en términos emocional, porque Sí, sí. las relaciones que nosotros tenemos desde hace muchos años, de sinceridad y de contacto y respeto, no tiene precio. ¿Qué te genera cuando se anuncia que un presidente va a hablar al país? ¿Qué expectativa? Siempre genera muchas expectativas en un principio. Después que los presidentes hablan, automáticamente entonces la gente comienza a hacer las conjeturas y establecer las relaciones que conviene y que no conviene, qué esperaba y qué no esperaba de un discurso presidencial, porque al final de cuentas los presidentes son las personas que de una u otra forma deciden el destino de un país en función de sus prioridades, porque a veces no son ni siquiera las prioridades del país, sino son las prioridades de los presidentes, porque el presidente se acuesta y se levanta con una idea y esa idea se la impone al país. Una cosa, Fenatrano subió el pasaje también. Mira, en ese sentido el problema del precio del pasaje. Por ejemplo, tú sabes que Fenatrano tiene una lucha eterna con relación al problema de los pasajes, pero estamos en una encrucijada. Una encrucijada en el sentido que Fenatrano siempre pone en primer plano los usuarios del servicio para establecer el precio. Por ejemplo, cuando Diandino Peña era responsable del sector transporte en materia del Estado, en el gobierno pasado, se hicieron varias evaluaciones, se llegaron a una serie de cosas, e inclusive rutas cortas en Santo Domingo, en parte, se llegó a establecer como precio aproximadamente 45, 50 pesos el precio, y el gobierno salió huyendo a las discusiones. Entonces, el pasaje que se ha mantenido es un pasaje deficitario comparativamente con lo que demanda el sector, y en ese sentido ahí está el caso de la onza. La gente dice, yo pago 20 pesos, 15 o 10 pesos en onza, o en el metro pago 35, pero el gobierno le compensa todo eso. Al sector transporte nunca no ha compensado nada, por el contrario, lo que ha ido desarrollando una política de crédito hacia el sector transporte, acompañado de sectores oligárquicos del país, porque al final de cuentas, lo que se plantea aquí con relación al problema del sector transporte, no solamente el problema de precios, no precios, sino que el único sector con capacidad de movilidad que hay en el país es el sector transporte. Entonces, eliminar ese ruido y ese sector que lucha no solamente por sus intereses, sino también lucha por los intereses de otros sectores, es difícil, porque tú calculas, por ejemplo, la mayoría, aquí gremios con capacidad de convocatoria tiene la Asociación Médica Dominicana, los profesores, el sector transporte a través de sus diferentes instituciones. Entonces, al final de cuentas, ahí es que está el mayor problema. Y una de las cosas que nosotros hemos venido desarrollando es la modificación de la ley de hidrocarburos, que inclusive es un compromiso político que le hizo a la nación el presidente de la República para modificar la ley 112.00 en lo referente al problema de los precios de los combustibles. Y eso no ha sido posible porque hay sectores que los gobiernos cuando llegan, cuando están en la oposición, son muy buenos enfrentando posiciones, pero cuando llegan, la cantidad de recursos que le llega al Estado Dominicano a través de eso y a los sectores privados. Por ejemplo, yo te pongo el caso. Por ejemplo, en el precio de los combustibles intervienen 7 factores. Por ejemplo, está el precio FV, está el flete marítimo, está el seguro marítimo, el costo bancario, costo de arritmo, otros costos, que ahí es donde ellos manejan, y gastos por la administración de la ley 112-00. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, yo te pongo un solo ejemplo sencillo. Por ejemplo, una compañía de las grandes compañías que comercializan el petróleo, por ejemplo, tú tienes una estación de combustible y solicitas X cantidad de combustible. Por cada galón de combustible, por hacerte una carta,
por hacerte una carta, por cada galón de combustible, esas empresas reciben aproximadamente 13 pesos por cada galón, por una carta. Por una carta. Por una carta. Por ejemplo, los márgenes de beneficio que tiene en Estados Unidos, para ponerte un ejemplo, que siempre vienen poniendo a Estados Unidos como ejemplo, los márgenes de beneficio, de comercialización, están en un 13%, aquí están en un 26%. Sí. Aparte de un combustible de muy baja calidad en ese sentido, entonces con un costo muy elevado. Entonces, el problema principal es no solamente que el gobierno suba o baje los combustibles, porque Hito tiró una fórmula y después que llegó al puesto se le olvidó la fórmula, se puso bruto. Pero se puso bruto. Lo que es importante ahora es que la población y la sociedad entienda que modificar la ley de hidrocarburos significará mucho, porque los hidrocarburos crean una situación que al final de cuentas afecta a toda la sociedad en sentido general, con excepción de los grandes poderosos, porque aquí las grandes empresas tienen subsidios de combustible. Por ejemplo, el compañero Juan Ubiere permanentemente ha estado denunciando a esas grandes compañías que reciben subsidios de combustible. Inclusive ahí está el caso de Rosario, Falcon Brito, ese tipo de cosas. Que no lo merecen, ¿no? No lo merecen. No lo merecen, porque aparte de eso, esas son empresas que en un momento determinado para instalarse se le dio. Por ejemplo, ahí está el caso de Gejaina, que le asignaba una cantidad de combustible y lo vendía en el mercado. Inclusive cuando estaba este director que hizo la denuncia que comercializaron miles y miles de millones de pesos dominicanos trasegados con combustible que le asignaban y lo vendían en el mercado negro. Entonces, ahí es donde está el mayor problema. Ahora, los malos son los transportistas, porque, por ejemplo, se ha producido un aumento en algunas de las rutas, no en todas, de 5 pesos. Y esos son los malos. Pero aquí la gente no ha visto, y la sociedad no ha visto, que han subido la medicina, los medicamentos, que ha subido el alimento de primera necesidad, los elementos de primera necesidad, y que el sector salud privado ha crecido, por ejemplo, los laboratorios, que es una prueba que ahora están vendiendo en la farmacia que cuesta 200 y pico, 300 y pico de pesos. En un laboratorio de eso te cobran 2,000 pesos o 4,000 pesos. Y en un momento determinado, al principio llegó a costar 5,000 pesos. Divino. Yo recuerdo que yo te traje aquí, a una entrevista y tú anunciaste una vez un programa de vivienda para personas pobres y choferes. Pregunta a un televidente, porque se ve, esta entrevista se ve y el canal, pregúntele, ¿qué pasó con la gente que se inscribió en el programa para optar por una vivienda? Coge esa ahí, coge esa recta. Sí, mira, tú sabes que Fenatrano como tal, dentro del marco de las negociaciones que ha estado desarrollando con el gobierno para buscar mejores condiciones de vida para sus miembros y sus afiliados y los choferes en sentido general, se incluyó el proyecto de vivienda Familia Feliz. Sí. Nosotros, el Sindicato Nacional de Choferes Santiago, tiene la Casa Club en Alto del Yaque con 29 hectáreas de tierra. Y dentro de ese contexto, estamos en ese proceso ya final, de inicio de ese proceso de construcción de una cantidad determinada de apartamentos que serán asignados con aquellas personas que califican en condiciones del programa. Entonces yo creo que ya a finales del próximo mes o mediados del próximo mes ya habrán informaciones más concretas sobre ese proyecto. O sea que eso está en pie. Eso está en pie, está en un proceso. La Navidad creó una serie de dificultades, pero yo creo que ya esos escollos, esas limitaciones, a partir ya del próximo mes estaremos anunciando alguna situación y el inicio de la construcción de ese proyecto. En Alto del Yaque. Alto del Yaque. Sí, ahí nosotros tenemos, el Sindicato Nacional tiene 29 hectáreas de tierra y en ese proyecto se van a construir aproximadamente 194, 200 apartamentos, que son una gran solución para el sector transporte y para las personas que de una u otra forma son parte de la institución. Mira esta noticia, Divino. Esta semana la periodista Estefanía Valerio con su camarógrafo Vladimir Sánchez fueron y entrevistaron al consultor jurídico del ayuntamiento, el señor Rafi Ceballos. Dijo él que el ayuntamiento está enmarcado con los comerciantes, con un grupo de comerciantes que le está proponiendo que vuelvan los parquímetros y que el tema se le está dando como forma, se está tratando. ¿Qué te parece? Mira, yo fui uno de los mayores opositores al proyecto de los parquímetros aquí en Santiago. Desarrollamos marchas, actividades en un primer momento.
no porque estaban opuestos en sí contra los parquímetros, Sí. sino por la forma como se desarrolló ese proyecto, en el sentido que se convirtió en una telaraña que cubría muchos sectores, inclusive de sectores, fueron extendiéndose de forma tal que tú no encontrabas ningún sitio donde estacionarte en la ciudad, zonas que no era necesario establecer los parquímetros. Sí estamos de acuerdo que se establezca, personalmente estaría de acuerdo que se establezcan los parquímetros, pero en las zonas céntricas de mayor nivel de movilidad. Por ejemplo, en la calle del Sol, la 30 de marzo, la Restauración y otras vías que están en el casco urbano, por una razón sencilla, porque hay personas ahí que trabajan en ese entorno, colocan un vehículo desde las 8 de la mañana o las 7 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la noche. Entonces, tú no encuentras ningún sitio donde estacionarte. Aquí se había planteado la construcción de un gran parqueo, Sí. en donde están los edificios de la tabacalera. Oye, Sí. se había planteado también debajo de ahí, en la Valerio, debajo del puente, establecer otro gran parqueo municipal, pero eso se quedó Qué en lindo. veremos. Eso está En en el veremos, limbo. inclusive, por ejemplo, tengo entendido que las edificaciones de ahí de la tabacalera le fueron entregadas a una institución de aquí de Santiago. Entonces uno se pregunta hacia dónde va el proyecto de viabilizar el problema del transporte, porque ahora el gobierno tiene una política básicamente que en el caso de Santiago es la construcción del monorriel Sí. y la construcción del teleférico, Sí, sí. pero el problema de la viabilidad, las facilidades, por ejemplo nosotros tenemos la DGC, que en vez de facilitar la situación del transporte, lo que se ha dedicado es a detener motoristas. Tú vas a la San Luis y encuentras cientos y cientos de motores detenidos ahí, o tirados, inclusive destruidos, porque ellos los tiran desde la grúa, y ahí hay videos que se demuestran en ese sentido. Pero también está el otro elemento, las agresiones contra los ciudadanos. Si el ciudadano reclama, por ejemplo, hay una resolución de la Suprema que establece que ellos no pueden remolcar vehículos, y lo hacen, violentando la ley. Entonces, tú ves que, por ejemplo, los vehículos de la DGC se paran en las aceras, se suben en los contenedores, se colocan en diferentes sitios y les reclaman a la ciudadanía, no dan el ejemplo. Muchos vehículos oficiales, tú los ves sin luz, sin placa, sin ningún tipo de identificación. Entonces, es una enseñanza o un mal referente para la sociedad dominicana. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo vamos a resolver el problema del transporte en sentido general? Inclusive ahí tenemos el Intran, que fue creado para buscarle una solución al problema, y lo que ha ido creando y facilitando, por ejemplo, lo primero que tomó el Intran fue lo siguiente: aumentar los precios de los impuestos que pagaban los conductores. Por ejemplo, yo te pongo un caso de una persona que vivía en Estados Unidos, vino al país, a quedarse en el país. Cuando fue a renovar la licencia, ¿tú sabes cuánto tuvo que pagar? 28,000 pesos Ya. para renovar una licencia. Entonces, Tiene que volver, el tiempo se nos termina. En otra ocasión agradezco la presencia de Divino Castillo, coordinador regional de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, FENATRANO. Gracias, Divino, gracias por estar con nosotros. Al final, Pachequín, brevemente, yo quiero ver las imágenes de Villa Libertad.